Y nada, sin más, yo creo que nos vamos a comer 15 minutos al café porque ahora va a dar una conferencia magistral, aunque es corta, pero no le voy a presentar, pero no necesita presentación. Es el doctor Manuel Martínez de Sellés, que como sabéis es presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, además es catedrático de Medicina de la Universidad Europea de Madrid y es jefe de sección de la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital General Gregorio Marañón y además uno de los fundadores de la sección de cardiología geriátrica. Yo tuve la oportunidad de conocerle en 2014, que yo era, bueno, justo acababa de terminar la residencia y coincidimos en un congreso europeo y desde entonces, pues la verdad es que no solo soy fan suya, sino que puedo considerarme una de sus discípulas sin haberme formado en el Gregorio Marañón. O sea que adelante, Manuel. Muchas gracias, Clara. Lo único que no es cierto es que yo no soy de los fundadores de la sección. La sección, cuando se fundó, yo creo que estaba yo en BUP o por ahí. Pero muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta. Lo único que he pensado es antes de levantar la mano, porque hay gente ahí con micrófonos y luego voy a pedir respuestas, ¿no? Es si alguno de los que está aquí, o si ahora mismo todos, ¿quién sabe qué es el síndrome de Bayes? Bueno, es que había dos opciones. Uno, o empezar qué hay de nuevo, con lo cual pues me voy a centrarme en lo que se ha publicado en el último año, es decir, solo ver cosas desde el 2020. Pero claro, a lo mejor también está bien ver un poquito qué es. El síndrome de Bayes básicamente es la asociación que tiene el bloqueo interauricular avanzado con arritmias auriculares, sobre todo fibrilación auricular, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de qué es el bloqueo interauricular y sobre todo centrándome en el avanzado y qué consecuencias tiene, y luego nos centraríamos más en el título de la charla, qué es lo que hay de nuevo, ¿no? Que yo me he centrado, como digo, en lo que se ha publicado en el último año, ¿no? Entonces, bueno, como todos sabemos, la onda P normal es positiva en cada inferior y tiene que durar menos de 120 milisegundos, ¿no? ¿Qué es un bloqueo parcial? Pues es muy sencillo, es simplemente una onda P que es más ancha de lo normal, pero mantiene la morfología habitual, es decir, tiene positividad en cada inferior, en 2, 3 y en AVF, ¿no? Y por último tendríamos el bloqueo interauricular avanzado, que sería una onda P que es ancha, pero que además es positiva o negativa en cada inferior, ¿no? Y esto, como digo, este bloqueo avanzado pues se sabe que se asocia con arritmias auriculares, y esto, que el primero que lo describió fue Antonio Bayes de Luna, pues ya desde hace años que convencionamos denominarlo síndrome de Bayes, ¿no? Es importante que cuando midáis la duración de la onda P hay que hacerlo bien, es decir, hay que coger donde empieza la onda P y donde acaba, ¿no? Pero que a veces no es la misma derivación, es decir, si tú tienes un electro que empieza la onda P antes y acaba después en otra derivación distinta, pues es así como hay que medirla, ¿no? Bueno, en la mayoría de los electrocardiogramas tampoco es que suponga una gran diferencia, pero bueno, si uno quiere hacerlo bien, pues que sepamos que es donde empieza, es la primera derivación donde empieza y donde acaba la última de donde acaba. Bueno, ¿y por qué tiene sentido hablar de todo esto en una reunión de cardiología geriátrica, ¿no? Porque el bloqueo interauricular tiene mucho que ver con la fibrosis y como sabemos, pues la fibrosis está muy relacionada con la edad y entonces pues se ha visto que hay una relación que a medida que va habiendo un bloqueo interauricular, pues lo que sucede es que la aurícula contrae en un momento que la válvula mitral está cerrada, con lo cual, o la tricúspide en el caso de la aurícula derecha. Eso aumenta la presión intraauricular y eso acaba produciendo fibrosis, daño endotelial, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final tienes una cascada trombogénica. Esto sucede fundamentalmente en el bloqueo interauricular avanzado, ¿no? Yo soy muy partidario de hablar sobre, porque el parcial tiene muy poca repercusión clínica, entonces donde de verdad hay un problema es en el bloqueo interauricular avanzado y esto es lo que hace pues, que exista esta relación con el ictus. Y es un trastorno, hombre, yo no diría exclusivo, pero muy predominante de ancianos. Es muy raro ver bloqueo interauricular en personas jóvenes.
sí puede haber en personas con cardiopatías, con valvulopatías, pero es muy excepcional, mientras que, como vemos, pues a medida que uno se va haciendo mayor, tuvimos la oportunidad de hacer un estudio en centenarios, que le llamamos 4C, caracterización científica del corazón del centenario, que participó alguno de los que estaba aquí, por aquí, y ahí en mayores, para que nos hagamos una idea, pues 1 de cada 4 tenían bloqueo intraauricular avanzado. De hecho, en centenarios, que son las barritas estas azules oscuras, era curioso que era como un cuarto tenía cada cosa, ¿no? Un cuarto tenía la P normal, un cuarto parcial, un cuarto avanzado y un cuarto tenía fibrilación auricular. Es decir, es un trastorno muy de personas mayores. Pero es que además este trastorno se ha visto que se asocia tanto a la fibrilación auricular como el ictus, ¿no? Esto hasta el 2020 solo se había visto en estudios retrospectivos, ¿no? Este es uno de ellos que se puede ver, insistiendo también nuevamente, pues que es sobre todo un tema de bloqueo avanzado, ¿no? El bloqueo parcial pues, no tiene una repercusión clínica importante, pero el bloqueo avanzado se relaciona mucho con la aparición de ictus y de fibrilación auricular. También nosotros hemos visto que se relaciona también con el deterioro cognitivo, con la aparición de demencia o con la presencia de demencia. En el estudio este 4C que comentaba yo antes, pues era muy bonito ver cómo había una escalera de la prevalencia de demencia en función de la situación auricular, es decir, los que tenían menos demencia, que aún así tenían la mitad, lo cual también pues, nos hace pensar que si llegas a centenario, hoy por hoy la mitad tienen demencia, ¿no? Incluso los que tienen una onda P normal, ¿no? Pero bueno, iba aumentando la prevalencia de demencia y en aquellos con bloqueo avanzado, pues era ya casi tan prevalente como en aquellos con fibrilación auricular, ¿no? Bueno, esta relación en estudios retrospectivos se ha confirmado también en lo que es la supervivencia, en lo que es el pronóstico, es decir, en distintas poblaciones que hemos ido viendo, no solo en los centenarios, también en pacientes que han tenido un infarto de miocardio o en pacientes que han tenido un Takotsubo. Yo creo que básicamente se mide donde se mide, ¿no? Esto como es algo que se suele mirar poco, pues al final uno lo empieza a mirar en distintas poblaciones a las que tiene acceso y salen en casi todas, ¿no? También luego hablaré un poquito de la TAVI, porque ahí no sabía muy bien dónde ponerlo, porque lo de la TAVI, el diseño lo publicamos en el 2019, pero el artículo ya lo publicamos en el 20, ¿no? Entonces lo he dejado en las novedades. Y luego nosotros creemos que el bloqueo intraauricular tendría que verse también de forma global dentro de lo que se llaman los índices de P. Ahí hemos, varios grupos, trabajado en un índice que incluiría tanto la morfología, esto es si es positiva o negativa, el voltaje y la duración de la onda P y combinar eso en un índice que hemos denominado MVP. ¿Qué sentido tiene todo esto? Porque nosotros tenemos la esperanza que esta información tan fácil de obtener en cualquier electrocardiograma pues pueda, en algunos casos, guiar la anticoagulación. Es decir, si tú ves que estos pacientes, aunque no tienen fibrilación auricular, tienen mucho riesgo de tener tanto fibrilación auricular como ictus, porque una de las cosas que hemos visto es que, aunque no desarrolles fibrilación auricular, también tienes riesgo de ictus, pues podríamos anticoagular a estos ancianos para evitar que desarrollen tanto fibrilación auricular como, tanto ictus como demencia, ¿no? Bien, y esto era un poquito la parte que no tocaba, ¿no? Y entonces me voy a centrar ya en lo que hay de nuevo, ¿no? Entonces ya a partir de ahora solo voy a mostrar datos del último año, ¿no? Empiezo por este que comentaba antes, que es un estudio que hemos hecho en pacientes en los que se implantó TAVI, y ahí un poco lo que miramos se llama BIT, bloqueo intraauricular, en implante de TAVI, ¿no? Y un poco lo que mirábamos es si el hecho de tener el bloqueo intraauricular en aquellos pacientes a los que se implantaba TAVI influía en el pronóstico, ¿no? Y la verdad es que vimos que influye en el pronóstico incluso en la supervivencia, es decir, aquellos pacientes con el bloqueo avanzado, que son los que se ven abajo del todo, pues tenían peor supervivencia que los que no tenían bloqueo avanzado, y esto era claramente significativo. ¿Por qué sucede esto? Pues nosotros creemos que tiene mucho que ver con la fibrosis, ¿no? Hemos publicado, está a la izquierda, un artículo de revisión también que es reciente en la RIC, viendo cómo pues a medida que se va modificando la conducción eléctrica a nivel de las aurículas,
pues en el bloqueo parcial hay una conducción lenta, en el avanzado ya hay un bloqueo completo y con lo cual, como digo, las audículas se van a contraer contra unas válvulas que están cerradas y esto va desarrollando fibrosis, ¿no? Y es lo que se ven en esas gráficas de la derecha, es una correlación muy clara que hay entre la disincronía a nivel auricular. Se habla mucho de la necesidad de resincronizar los ventrículos, ¿no? Pero bueno, las audículas también pueden tener esta contracción asíncrona, que es la que acaba produciendo la fibrosis. Nosotros estamos muy empeñados en demostrar que esto de la fibrosis, que tiene mucho que ver con el bloqueo interauricular, es uno de los motivos por los cuales no es lo mismo tener dilatación auricular que tener bloqueo interauricular. Es decir, son dos conceptos distintos, que a veces pueden coincidir. Nosotros tuvimos la idea de mirarlo en atletas, ¿no? Esto es un artículo que acabamos de publicar en la REC, que es básicamente ver cómo los atletas tienen mucha dilatación de las audículas. Esto es algo que ya se conoce y ahí cogimos todo atletas federados con competición frecuente y era impresionante ver con mucha frecuencia tenían dilatación auricular, pero prácticamente ninguno tenía bloqueo interauricular, ¿no? Entonces, es un poco, no sé si nos tenemos que ir o seguimos. Es Vale, la salida de emergencia. De momento seguimos. Ha pitado por ahí. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Que había mucha dilatación en los atletas sin bloqueo. Y de hecho lo que se nos ocurrió es hacerlo experimentalmente, es decir, lo que hicimos en cerdos fue quemar el haz de Bachmann, bueno, quemarlo con crioablación, con lo cual veíamos que cuando bloqueabas el haz de Bachmann producías un bloqueo interauricular, cuando quitabas el bloqueo desaparecía y lógicamente los cerdos no tenían las audículas dilatadas. Es decir, que son dos conceptos distintos. Y estamos también ahora mismo con un grupo de Canarias haciendo un estudio prospectivo un poco para intentar clarificar criterios diagnósticos electrocardiográficos de lo que es dilatación auricular y de lo que es el bloqueo interauricular, ¿no? Bien, y lo que hemos hecho, y que es un poco más novedoso este año, es mirar la influencia en el pronóstico, pero ya en un estudio prospectivo, es decir, pues pacientes que basalmente no tenían fibrilación auricular ni ictus, pues todos ellos les hacíamos electro, ancianos, y mirábamos cómo sucedía su evolución respecto al desarrollo o no de fibrilación auricular e ictus, ¿no? Y este estudio pues claramente se vio y por primera vez de forma prospectiva que el bloqueo interauricular avanzado, y nuevamente me centro en el avanzado, se relacionaba de forma muy clara tanto con el desarrollo de fibrilación auricular como de ictus como del endpoint combinado, ¿no? Un poco mostrando el gran riesgo que tienen estos ancianos que tienen un bloqueo interauricular avanzado de desarrollar fibrilación auricular y también de desarrollar ictus. Bien, además, en este mismo estudio prospectivo aprovechamos para hacer distintos tests para detectar deterioro cognitivo y vimos que tanto basalmente tenían más deterioro cognitivo aquellos con bloqueo avanzado que aquellos que tenían un bloqueo parcial o los que tenían una onda P normal, pero es que además estas diferencias iban aumentando a medida que pasaba el tiempo. Y esto del deterioro cognitivo lo hemos confirmado también con un estudio casos control, que ahí lo que hemos hecho ha sido coger ancianos con deterioro cognitivo, ancianos sin deterioro cognitivo, hacer un electro a ambos y hemos visto que los que tienen deterioro cognitivo tienen con mucha más frecuencia bloqueo interauricular y que además hay una relación muy clara de la duración de la onda P con el deterioro cognitivo. Conclusión de todo esto, que nosotros cada vez estamos más convencidos que el bloqueo interauricular avanzado se parece a la fibrilación auricular. Es decir, probablemente el perfil de paciente en el que estamos anticoagulando porque tienen fibrilación auricular, sí tienen bloqueo interauricular avanzado, que es un porcentaje amplio de ellos, porque a partir de los 75 años estamos hablando de cifras en torno al 10%, pues tendríamos también que anticoagularlos. Esto, lógicamente, todavía no se puede hacer porque no está demostrado y también tiene la parte esta engorrosa de tener que medir la onda P. Y por ello también estamos trabajando en formas automatizadas que te puedan dar como una alarma, ojo, este paciente tiene
una onda P de más de 120 milisegundos y, sobre todo, este paciente tiene una onda P de más de 120 milisegundos que además es bifásica, es positiva o negativa en cada inferior. Y esto podría ser una forma de alertar del riesgo que tienen estos pacientes. Y ya para intentar definir mejor qué pacientes se van a beneficiar de la anticoagulación, pues nos han concedido un FIS para este proyecto. A mí me gusta siempre poner así nombres con las siglas, que se llama Arabia, que básicamente lo que vamos a hacer es un proyecto con técnicas de imagen avanzadas, tanto a nivel cardíaco, pero también a nivel cerebral, y lo que vamos es a ver en los distintos grupos de pacientes con onda P normal y de pacientes con bloqueo avanzado cómo están a nivel de estructura fina auricular, tanto con resonancia magnética, pero también con resonancia cerebral, para ver si aquellos pacientes que tienen un bloqueo avanzado tienen ya pues, microembolias, etcétera, que puedan explicar este deterioro cognitivo o esta relación con la demencia, ¿no? Estos son los criterios de inclusión. Básicamente son pacientes de 75 años o más que no tengan cardiopatías importantes, y ahí tendríamos dos grupos, ¿no? Uno, los pacientes con bloqueo avanzado. Esto los vamos a identificar simplemente haciendo un electrocardiograma a estos pacientes, pues el 10% tendrán un bloqueo avanzado, y lo que hacemos es que por cada paciente que identifiquemos, el siguiente individuo que le vayan a hacer una prueba de imagen y que tenga una onda P normal, lo usamos de control. Y ahí, como digo, pues vamos a estudiar los parámetros de imagen auricular, las microembolias cerebrales, con 2 años de seguimiento. Y ya está, con esto termino, que básicamente así, yo creo que probablemente la primera es la conclusión más importante, es que la prevalencia del bloqueo auricular aumenta con la edad, con lo cual todos los que manejamos pacientes de edad avanzada nos vamos a encontrar con ella con mucha frecuencia. Es un precursor de fibrilación auricular y además se asocia también a extrasistolia. En edades extremas, lo que es raro es encontrar una funcionalidad auricular normal. Y por eso creo que también tiene bastante sentido, igual que se empieza a decir con el tema de la fibrilación auricular, hacer screening de bloqueo intraauricular, sobre todo el avanzado, en ancianos. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de ictus, aumenta el riesgo de fibrilación auricular, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Creemos que esto tiene mucho que ver con la fibrosis y eso también pues, nos puede permitir también pensar en armas terapéuticas de fármacos antifibróticos, etcétera, que es una entidad que no tiene que ver con la dilatación auricular, esto es algo distinto. Y lo que queda por demostrar, tenemos ahí el empeño de hacer un ensayo clínico, pero bueno, como hace falta unos cuantos millones de euros, todavía no lo hemos conseguido, pero bueno, espero que en el futuro se pueda hacer un ensayo para demostrar el papel que pueda tener la anticoagulación en pacientes con bloqueo intraauricular avanzado. Y nada más, pues nada, que el año que viene espero veros a todos en Madrid y que ojalá la reunión de Madrid sea tan exitosa como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo, mientras vemos si alguien se anima, quería, no sé, ser un poco así visionaria, igual que estábamos comentando en la mesa de potasio, que hace 10 años no hablábamos de potasio, a lo mejor dentro de 10 años todo el mundo buscamos síndrome de Bayes e incluso a lo mejor está en el visado de los ACOTS como indicación de anticoagulación. Entonces nos acordaremos de esta reunión que quedará grabada en YouTube y probablemente yo creo que eso será el futuro, ¿no? Enhorabuena por el FIS. Y yo sí que quería preguntarte un poco, porque es difícil, tenemos poco tiempo, ¿no? Con la inercia terapéutica, las consultas, ajusta los tratamientos, rellena los visados de todos los fármacos, explícale al paciente si le prescribes un inyectable, como para, además en el electro, pues fijarnos, ¿no? A gran escala pues, en si hay un síndrome de Bayes. Supongo que en un futuro también las máquinas automáticas de electro dirán síndrome de Bayes y entonces será ideal. Entonces, para darnos un mensaje clave para que empecemos a buscarlo, ya has dicho que el paciente mayor, pero una vez si lo buscamos, lo encontramos, o no sé si quieres decirnos otro escenario, ¿qué monitorización electrocardiográfica requeriría ese paciente? Claro, hoy por hoy, aunque encuentres un bloqueo intraauricular avanzado, no puedes anticoagular a ese paciente porque todavía no se ha demostrado el beneficio. Yo he de confesar que hay algún perfil de paciente en el que me cuesta mucho no anticoagularlos. ¿Qué es lo que yo hago? Pues buscar de forma intensa la fibrilación auricular, ¿no? Hoy en día yo creo que hay varias formas
de hacerlo, algunas que dependen de nosotros y otras que dependen de los pacientes, ¿no? Yo he tenido recomendados que, mira, pues cómprate un Apple Watch o lo que sea. O sea, que al final, si en estos pacientes sabes que tienen mucho riesgo de desarrollar una fibrilación auricular, porque de verdad el riesgo es muy elevado, pues a poco que busques episodios de fibrilación auricular paroxística, con mucha frecuencia los encuentras. Y luego creo que también, y a raíz de lo que decías del visado, dentro de 10 años ya no habrá visado, porque sabéis que están a punto de caducar las patentes de los anticoagulantes de acción directa, ¿no? Con lo cual pues los vamos a usar muchos más. En Madrid hemos tenido un problema que con la pandemia han permitido usarlo cuando queríamos, y ahora justo esta semana han dicho que volvemos a la situación previa. No, nos estamos negando ahí, luchando, pero bueno, como se va a acabar el visado, es verdad que los anticoagulantes de acción directa son fármacos que son muy seguros, y por lo tanto yo creo que la probabilidad de que aporten el beneficio es grande. Y por ello, el gran problema que estamos teniendo con el ensayo clínico, que ya hemos contactado varias casas de anticoagulantes de acción directa, y una de ellas me decía, no, sí, yo creo que el estudio sale bien seguro, lo que pasa es que cuando lo hagáis ya no tengo la patente, ¿no? Con lo cual, pues tenemos ahí un poco la dificultad esa, ¿no? Pero probablemente hoy por hoy lo que podemos hacer en esos pacientes es buscar así activamente la fibrilación auricular, pues con holters de duración larga, los chalecos, los watch, los sistemas cardia estos, no sé si implante de dispositivos de holter implantable, etc. Pues muchas gracias. Bueno, vamos no sé si hay alguna pregunta. Si no, vamos al café, y a las 12 comienzan las mesas de intervencionismo estructural y estenosis aórtica.